Bien, vamos a empezar con lo que es la segunda parte de la materia, lo que es conducción en régimen transitorio. Con el ingeniero ya han empezado lo que es régimen transitorio, ya han analizado lo más común que se ve es con una pared de fibra de espesor 2L. Lo más común que se ve es un espesor cualquiera donde va, en aquí ya estamos tomando en cuenta la variación respecto al tiempo que va a tener. La primera parte solo hemos visto la variación en espacio que hay en un instante de tiempo, en un instante que no varía. Sin embargo, es necesario ya empezar a hacer lo que es la variación de espacio y tiempo, lo que en la realidad siempre se ve. Entonces, toda esta parte ya lo han logrado desarrollar. Aquí un ejemplito es un automóvil con sus disipaciones de calor en cualquier punto. En un instante de tiempo va a estar así. Pero si lo analizamos para un tiempo, va a ir cambiando respecto a espacio y tiempo, la disipación de calor, ¿no? Si bien han analizado para una pared de espesor 2L, que es lo que generalmente se ve, han hecho para dos condiciones. Jueves no he tenido la oportunidad de estar en la clase del ingeniero, no sé hasta qué punto hayan llegado, pero me imagino que han terminado para la distribución de temperatura sin resistencia de contacto, que sería esta distribución. Este es el perfil de temperatura que va a ir variando en respecto a espacio y el tiempo, con las series de Fourier y demás que han logrado ver. Lo mismo para una distribución de temperatura, pero con resistencia de contacto, es decir, que va a tener convección. Bien, ahora a partir de ahí hay parámetros adimensionales, conducción en un régimen transitorio, como es el número de Fourier y el número de Biot. Son los más principales, lo que se ve. Y a partir de esto es que se logra calcular lo que nosotros queremos. Por ejemplo, una forma de calcular es hacerlo por gráficas, mediante gráficas. Y eso es por las gráficas de Heisler. Las gráficas de Heisler son tres gráficas que determinan lo siguiente. Por ejemplo, esta primera gráfica lo que nos ayuda a calcular, nos permite encontrar, es la temperatura en el centro de la placa, cilindro, esfera o esfera. Por tanto, esa temperatura relativa es en el centro de esas tres coordenadas, planas, cilíndricas o esferas. Por ejemplo, esto es para paredes planas, para una placa, donde sus parámetros de variación son respecto a estos dos números. Bueno, estos dos parámetros, que es el de Fourier y es el de Biot. Gracias a esta fórmula de cálculo, que es por las gráficas de Heisler, podemos lograr calcular lo que es la temperatura en el centro de ese objeto, ya sea pared plana, ya sea para un cilindro o ya sea para una esfera, que son sólidos. En esta parte es lo que varía el número de Fourier. Aquí lo representa como tau, pero es el número de Fourier, la difusividad térmica por el tiempo entre la longitud característica al cuadrado. Ya
cuando empecemos a hacer los ejercicios que va a ser desde esta semana, vamos a ver cómo es que va a ir variando y qué condiciones se va a ir tomando. Son pasos que se siguen respecto a lo que se necesita hallar, ya sea temperatura en el centro, temperatura en un punto, tiempo que tiene que enfriarse o calentarse, lo que es régimen transitorio. Y estas curvas son el número de Biot, en función al número de Biot. Y lo mismo que lo que hemos hecho para las eficiencias de la aleta, nosotros un ejemplo es que podemos hallar el número de Fourier, en algún ejemplo, en algunas partes no, pero si tenemos un número de Fourier, podemos ir a intersectar a la curva donde está el número de Biot. ¿Mm? De ese punto partimos a la curva donde está el número de Biot, por ejemplo, que es esta curva, y esa intersección lo llevamos al lado izquierdo, o a mi izquierdo, donde en ahí nos va a dar una constante que va a ser igual al perfil de temperaturas, donde ya se va a poder ir despejando respecto a lo que tenemos de dato y ver esa temperatura que va a ser en el centro de la placa, cilindro o esfera. La primera gráfica nos permite hallar la temperatura en el centro de un sólido. La segunda gráfica nos permite encontrar la temperatura en cualquier plano diferente del centro en función a una distancia relativa. Ahora, aquí existe otro parámetro, aparte del número de Fourier, el número de Biot, es un parámetro de distancia relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a este parámetro nosotros podemos corregir a qué distancia es lo que se nos está pidiendo la temperatura. Pero ojo, antes de utilizar esto, sí o sí nosotros tenemos que poder calcular la temperatura en el centro. Pero con los ejercicios ya vamos a ir detallando bien lo que es esto. Esto es una introducción, ¿no? Para que más o menos vean cómo es lo que tenemos que hacer. Entonces, este parámetro de corrección de longitud, radio, nos permite encontrar en otro punto. Es decir, tenemos la temperatura en el centro, pero nosotros creemos la temperatura en una esquina, en coordenadas planas, en una esquina, en un punto, en una esquina. Entonces, gracias a esta gráfica, nosotros podemos calcular esa temperatura en un punto que nosotros queramos. ¿Ya? Luego viene la tercera gráfica. Esta tercera gráfica, bueno, es prácticamente lo mismo que las dos primeras, pero en este caso nos permite encontrar la energía calorífica que nosotros vemos que entra o sale del cuerpo relacionado con la energía inicial que tenía el cuerpo. Es decir, que nosotros vamos a tener un calor inicial, pero respecto al tiempo, como ahora estamos haciendo la variación, en otro tiempo determinado ese calor ya va a ser muy diferente. Entonces, con esta gráfica nosotros podemos calcular ese calor en un instante, en otro instante de tiempo, o en otro instante de tiempo, como es este caso. En este caso, en la coordenada X nos está dando lo que es el número, el parámetro, el Biot por Fourier. ¿No? Y en esas curvas nos da el Biot. Entonces, con la intersección lo mismo, podemos hallar la relación que hay entre el flujo de calor inicial y el flujo de calor en otro instante de tiempo que tenemos que hallar. Bien, eso sería una forma de calcular. Ahora, hay otra forma que no le he anotado aquí, no sé por qué, que aparte de utilizar las gráficas de Heisler, hay condiciones que debe cumplir el número de Biot y el número de Fourier, más que todo el número de Biot, para poder utilizar las gráficas de Heisler.
Con un ejercicio mejor los voy a explicar, pero es condiciones que, como el radio crítico, si el radio crítico es menor al radio exterior de la tubería, entonces cualquier aislante puede ser adecuado, decíamos, ¿no? Y si es lo contrario, o sea que el radio crítico es mayor al radio exterior de la tubería, entonces necesariamente tenemos que calcular el número de capas que va a tener el aislante. En este caso es lo mismo, el número de Biot tiene unas condiciones que va a ir variando dependiendo a una constante que es 0,1, ya sea mayor o menor. Si es mayor a 0,1, entonces tienen que usar las gráficas de Heisler. Si es menor a 0,1, tienen que utilizar el método de la cápsula global, donde se utiliza más que todo para ver en qué tiempo vamos a llegar a una temperatura que ya se nos está dando de dato. Pero sin embargo, cuando utilizamos gráficas de Heisler, vemos qué temperatura va a tener en un tiempo determinado. Pero cuando vamos al método de capacidad global, que va a ser menor a 0,1, va a ser qué tiempo va a tardar para llegar a una temperatura dada. Pero ya con un ejercicio se les va a explicar mejor. Luego, aparte de eso, está otra forma que es parecido a la conducción bidimensional. ¿Se parecen algo? Esta primera parte, lo que es gráficas de Heisler o capacidad global, se utiliza para sólidos finitos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener las dimensiones de los sólidos, ya sea placas, ya sea cilindros, ya sea esferas. Nosotros vamos a tener sus dimensiones acotadas de aseguro. Pero hay otra forma que es cuando no tienes las dimensiones, o sea, son sólidos infinitos. En ese caso se utiliza lo que es la función de Zordi-Gauss. Con ingeniería lo van a tocar al momento de, si es que todavía no lo han tocado, lo van a tocar al momento de deducir lo que son los parámetros, número de Biot, Fourier, distancias relativas, distribuciones de temperatura. Y eso el Inge lo explica a detalle y es muy importante porque en un examen ya he visto que ha entrado esto y lo vamos a resolver, tenganlo por seguro. Y son variaciones como factor de forma. ¿Se acuerdan del factor de forma que les explicaba? Bueno, en el video lo van a ver. Que es dependiendo a las gráficas y a las propiedades, digo, sí, pues a los datos que te van a dar. Tú eliges cuál es tu plano donde está variando tu conducción, qué es lo que te está pidiendo. En aquí va a ser lo mismo, pero ya no se tienen condiciones, o sea, es directamente eh, igual en sólidos infinitos, puede ser para cables igual enterrados. La distancia de profundidad, aquí va a ser el Z2, esta es la difusividad térmica que se puede hallar, son igual tablas, ya vamos a ir viendo. Y este tita es el tiempo, en este caso lo vamos a utilizar el tita como el tiempo. En la primera parte tita la vamos a utilizar como ciclo de trabajo para aislante, pero en este caso lo vamos a utilizar como tiempo. Bien, la primera parte es lo que tienes que hallar el U, que va a ser en función a la profundidad, difusividad térmica y el tiempo que va a estar. Y luego esa U lo hallas en la función de U, que es igual a una constante, y con eso se puede hallar la distribución de temperaturas para sólidos infinitos. Entonces, con eso, con esos tres variantes, lo que es gráficas de Heisler, método de cápsula global y la función de Jordi-Gauss, en dos formas, sólidos finitos y sólidos infinitos, es lo que vamos a entrar a ver lo que es régimen transitorio. En el transcurso de la semana ya se les va a ir mandando ejercicios. Ya en el grupo les voy a charlar qué es lo que tenemos que hacer esta semana. Cuídense mucho.
Adiós.